Ahora mismo existe una señal monetaria compatible con el inicio de un nuevo ciclo alcista para las criptos. No es una señal técnica, pero sí es una señal de liquidez que nace en el sistema fiscal y monetario de los Estados Unidos y que históricamente se ha adelantado varios meses a los grandes movimientos del mercado. Hoy voy a explicarte cuál es esa señal, de dónde viene, qué datos la respaldan y por qué Bitcoin suele reaccionar antes que el resto de activos, incluidos aquellos ligados a flujos financieros y de pagos, como podría ser XRP. Vamos directamente a los datos. En Estados Unidos, la liquidez del sistema no depende de un solo actor, depende de la interacción constante entre la Reserva Federal y el Tesoro. La Reserva Federal actúa principalmente a través de los tipos de interés, su balance, las operaciones repo y las condiciones financieras que afectan de forma directa a bancos, mercados y grandes instituciones. El Tesoro, en cambio, actúa a través de la política fiscal, impuestos, emisiones de deuda, gasto público y sobre todo la gestión de su cuenta en la Reserva Federal, conocida como Treasury General Account o TGA. Este punto es clave porque durante años se ha simplificado el análisis monetario como si todo dependiera exclusivamente de la Fed. Y eso es incorrecto. La Fed influye primero en Wall Street y en el sistema financiero, el Tesoro influye primero en la economía real y en los flujos fiscales, pero ambos acaban confluyendo en los mercados de activos y cuando lo hacen de forma coordinada o descoordinada, los ciclos cambian. La TGA es la cuenta bancaria del Tesoro de Estados Unidos en la Reserva Federal. Es un dato oficial, público y actualizado semanalmente. No es una interpretación ni una estimación. Es contabilidad del Estado. Cuando el Tesoro recauda impuestos o emite deuda, el dinero sale del sistema financiero y entra en la TGA. Eso supone una absorción de liquidez. Cuando el Tesoro gasta, paga salarios, contratos, infraestructuras o ayudas, el dinero sale de la TGA y entra en bancos comerciales, empresas y hogares. Y eso supone una inyección directa de liquidez en la economía. Ese dinero no se queda aislado, aumenta reservas bancarias, refleja condiciones financieras y con el tiempo fluye hacia consumo, inversión y mercados de activos. Por eso la TGA no mide liquidez total, sino liquidez marginal, que es exactamente la que mueve los mercados. Y aclaro esto, los movimientos más grandes en los precios suelen ser movimientos institucionales, sí, pero las instituciones reaccionan a cambios en la liquidez marginal. Bitcoin y el mercado cripto no reaccionan a la liquidez acumulada, sino al cambio en el flujo, al dinero nuevo que entra o sale del sistema. Y ahí es donde la TGA se vuelve una métrica adelantada. Veamos los datos históricos con números reales que nos demuestran esto. En 2020, antes de la pandemia, la TGA se situaba alrededor de los 400 millones de dólares. Con la respuesta fiscal al COVID, el Tesoro incrementó de forma masiva su balance y la TGA llegó a superar los 1,8 billones de dólares. Ese movimiento inicial fue contractivo, pero lo relevante vino después, cuando ese dinero empezó a gastarse. Entre mediados de 2020 y 2021, la TGA se drenó de forma acelerada mediante estímulos fiscales directos. Durante ese mismo periodo, Bitcoin pasó de mínimos cercanos a los $5.000 en marzo de 2020 a cerrar el año por encima de los $29.000. En 2021 el proceso se intensificó, la TGA cayó desde aproximadamente 1,6 billones de dólares hasta niveles cercanos a los 200 millones. Fue una de las mayores inyecciones fiscales netas de la historia reciente. Bitcoin comenzó 2021 en torno a los $29.000 y alcanzó un máximo histórico cercano a los $69.000 en noviembre de ese mismo año. El máximo de Bitcoin coincidió prácticamente con el mínimo de la TGA. No fue coincidencia. En 2022 ocurrió el proceso inverso. El Tesoro empezó a rellenar la TGA de forma agresiva, pasó de niveles cercanos a los 200 millones a superar los 800 millones de dólares y eso supuso una absorción masiva de liquidez del sistema. Durante ese periodo, Bitcoin cayó desde los $69.000 hasta los mínimos cercanos a los 15.500 a finales de 2022. Y esto fue un drenaje monetario. En 2023 y 2024 el sistema entró en una fase de transición. La TGA se mantuvo en rangos elevados,
pero empezó a registrar descensos tácticos ligados a gastos puntuales y ajustes fiscales. Cada uno de esos descensos coincidió con alivios temporales en activos de riesgo. Bitcoin comenzó 2023 en torno a los $16.500 y tras varios episodios de expansión marginal de liquidez alcanzó máximos por encima de los $70.000 en 2024. De nuevo, primero reaccionó Bitcoin y después el resto del mercado. Llegamos a la situación actual. En 2025 la Reserva Federal ha frenado el ritmo de drenaje monetario. No ha iniciado un ciclo de expansión clásica, pero sí ha reducido la presión contractiva. El Tesoro, por su parte, afronta vencimientos masivos de deuda y necesidades de gasto estructural que hacen imposible mantener una política de acumulación permanente en la TGA. La TGA sigue en niveles elevados, pero ha pasado de actuar como una aspiradora constante de liquidez a funcionar como un amortiguador. Eso genera inyecciones intermitentes, no un QE tradicional, pero sí suficientes para alterar el equilibrio de liquidez marginal. Este tipo de entorno no genera euforia inmediata, genera reposicionamiento silencioso y ese reposicionamiento suele empezar por los activos más sensibles a la liquidez global. Bitcoin reacciona antes porque no depende de beneficios empresariales, ni de crédito, ni de consumo. Depende casi exclusivamente de condiciones monetarias globales. Por eso suele anticipar los giros del ciclo antes de que la bolsa y antes de que el resto del mercado cripto. Cuando la liquidez marginal empieza a mejorar, Bitcoin es el primer activo que lo descuenta, no porque sea especulativo, sino porque es el activo más directamente expuesto a la expansión o contracción monetaria. Una vez ese giro monetario se consolida, entran en juego otros activos. Ahí es donde encajan otra vez proyectos ligados a infraestructura financiera, flujos de pagos, como podríamos tener a XRP. XRP, por ejemplo, no actúa como un termómetro macro puro, no anticipa un ciclo, reacciona cuando la liquidez ya existe y el sistema financiero empieza a moverla de forma un poco más operativa. Por eso históricamente XRP no lidera los giros, pero sí participa cuando el ciclo pasa de anticipación a ejecución, especialmente en fases donde la actividad bancaria, los pagos y la regulación se alinean. En un escenario donde la liquidez marginal mejora, Bitcoin suele ser la primera señal. Cuando esa mejora se traslada a actividad financiera real, activos como XRP entran en una fase distinta, no por narrativa, sino por función. La clave es entender que ahora mismo no estamos en una fase de clímax, no hay señal de euforia, no hay señal de exceso, pero sí existe una señal monetaria temprana basada en datos fiscales reales que históricamente ha precedido a ciclos alcistas. Esa señal no viene del precio, no viene de hacer un análisis técnico, pero sí viene del flujo de dinero del sistema estadounidense. Y cuando ese flujo cambia, el mercado siempre acaba reaccionando. Primero lo hace Bitcoin y después viene el resto. Y por último, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido. Si es así, no olvides suscribirte y darle like. Y nos vemos en el próximo. Gracias por estar aquí.